Bendiciones, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga muy grandemente. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a continuar con nuestro estudio El pecado a la luz de la Biblia, parte 17. Vamos a poner delante del Señor este estudio, Padre. Ponemos delante de ti, te entregamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo este estudio. Bendice a todos los que vean este video y lo escuchen, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Eres bienvenido, amado Espíritu Santo. Danos la sabiduría, danos el entendimiento a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Bendigo su hogar, su familia. Le doy gracias a todos los que se han suscrito a este canal. Y si usted no se ha suscrito, le invito a que se suscriba, que activa la campanita, para que cada vez que yo suba un video, amado, si usted sea notificado por YouTube. Ahí tenemos ya, para la gloria y honra del Señor, más de 50 videos de diferentes temas bíblicos para su bendición. Vamos a continuar, amados. Estamos viendo el pecado hacia Dios. Vean qué importante, amados, lo que vamos a hablar hoy en esta parte 17 con respecto al pecado. El pecado es un acto de rebelión o falta de amor supremo a Dios. En parte sí, y en parte no. ¿Por qué, amados? Porque muchas veces pecamos en forma consciente e inconsciente. Entonces, mucha gente dice, es que pecan por rebelión. No, hay veces son pecados por falta de conocimiento, amados. A veces la gente peca por falta de conocimiento de la palabra. Y no es porque no sepan. Hay otros que pecan sabiendo y teniendo el conocimiento en ellos. Entonces, ahí vienen los dos lados de la moneda. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar esta forma de pensar, ¿verdad? Entonces, el pecado o es un acto de rebelión o falta de amor supremo hacia Dios. Rebelión, 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación, vea qué interesante es esto, amados, es la rebelión. Acuérdense que la rebelión es todo lo que va en contra de las leyes de Dios y el Espíritu Santo. Es una persona que se revela ante la palabra de Dios cuando se le predica, se le enseña. Lastimosamente, hoy en día la gente ya no quiere escuchar nada de Dios. Lastimosamente, la gente hoy en día son escépticos a la palabra de Dios, prefieren el mundo. Prefieren vivir su vida y decir, no, estoy muy joven, me falta mucho por vivir. Pero, amados, el día de mañana no es seguro ni para usted ni para mí. Hoy estoy aquí, mañana tal vez le informan, ya Marlito murió ayer a las 3 de la tarde y está con el Señor. ¿Por qué? Porque pues podemos levantar, pero no sabemos si vamos a llegar a las 6 de la tarde. Eso es algo que solo está entre los propósitos de Dios. Y mucha gente no piensa en eso. Amado, yo he conocido personas que yo he hablado con ellos un domingo y al lunes de la mañana, 5 o 6 de la mañana me llaman, Marlito, mira que José murió ayer en las 6 de la tarde, le dio un paro. Y yo, ¿cómo? Si ayer en la tarde a las 3 estábamos tomando café y vacilando y hablando en la iglesia. Amados, a mí me ha pasado. Y yo me he quedado tan impactado porque he dicho la realidad de la muerte. Y ahí es donde a veces, amados, no pensamos en eso. Cuando ya usted y yo enfrentamos una muerte cercana de un pariente o de alguien que usted y yo hablamos en algún momento y nos asombramos y decimos, ahí es donde muchas veces la gente valora, amados, la vida. Ahí es donde se desprende, como decimos en Costa Rica, amados, el bombillo y decimos, qué increíble que la vida es un soplo, como dice la palabra. Entonces, vea qué interesante. Dice, el pecado es como la adivinación, es la rebelión o como ídolos e idolatría. Vean el nivel que pone, amados, la rebelión, como la idolatría o o adorar ídolos. Muy interesante el concepto, ¿verdad? En el nivel que pone la rebelión. Acuérdese que todo lo que le quita el lugar a Dios es idolatría. Ahí por eso entra rebelión e idolatría, van de la mano. Entonces, la obstinación, una persona obstinada en la Biblia representa una persona necia, como dice Proverbios Eclesiastés.
Y ese tiene el concepto o la connotación de una persona que no le interesa nada, que tiene la mente vacía, que no tiene ningún fruto. En Eclesiastés y en Proverbios tiene esa connotación, ¿verdad? En los evangelios sinópticos tiene otra connotación. Entonces, según el texto y el contexto, usted así lo va a analizar. Muy importante entender eso, amados. Por eso les digo que cuando usted vea estos videos que yo siempre explico palabritas, es para que usted vaya aprendiendo a hacer su diccionario bíblico, para que aprenda. Seguimos, amados. Además, si no me cree, busque un diccionario bíblico y verá el significado. Lo que pasa es que yo lo resumo, porque si yo le doy el significado completo, no termino el video, porque tienen la connotación más fuerte y más amplia, amados. Entonces yo trato de ser práctico, de dar un mensaje pequeñito, pero que usted entienda. Muchas veces la gente me dice, Marlon, pero es que ese significado es muy pequeño al que dice el diccionario. Sí. ¿Por qué? Porque si usted busca un diccionario teológico, el significado de rebelión, idolatría es más amplio, ¿verdad? Yo lo que hago es que lo hago pequeñito para que a usted le quede práctico y más entendible. Pero puede buscarlo en un diccionario bíblico o teológico y va a ver el significado más completo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, vea qué interesante, dice desechaste, él también te ha desechado para que no seas rey. Vea qué interesante lo que está hablando aquí, ¿verdad? Ahora, es por voluntad propia que la persona o acepta o desecha la palabra de Dios. Eso es rebeldía hacia Dios. Falta de amor supremo. Deuteronomio 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Wow. Cuando usted lee Deuteronomio 6:5 y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amados, ahí incluye mente, alma y espíritu. Está hablando de las tres partes del ser humano. Acuérdense que nosotros somos trinos, cuerpo, alma y espíritu, igual que Dios. Pero cuando habla aquí, está hablando no solamente de la mente, está hablando cuerpo, alma y espíritu. O sea, entregarle todo nuestro ser a Él. Eso es lo que quiere decir Deuteronomio 6:4, así por encimita. Ok, seguimos. Y de toda tu alma, wow, vea qué interesante, ve, mente, alma, dice, vea, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Qué es el corazón? Le invito a que busque la palabra corazón en un diccionario bíblico y teológico. Alma, le invito también que busque el alma en un diccionario bíblico. Y con todas tus fuerzas, cuando habla esta parte y tus fuerzas, ahí entra mente, alma, que son emociones, sentimientos y donde está todo nuestro ser, ¿verdad? Y cuando dice con todas nuestras fuerzas, ¿de qué está hablando? La carne. Cuerpo, alma y espíritu en un solo pasaje. Mucha gente lo lee y dice, es solo con nuestra mente o nuestra alma. No, también va incluido el cuerpo. Las fuerzas significa ¿qué? La vitalidad de la vida. El cuerpo, alma y espíritu. Vea todo resumido de Deuteronomio 6:4. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a continuar. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vuelve a repetir el pasaje. Y con toda tu alma. Vea otra vez para reafirmar Deuteronomio 6:4. Y con toda tu mente. Vea qué interesante que habla ya tu mente. Ahora, vea qué interesante todo lo que viene aquí. Cuerpo, alma y espíritu y nuestra mente. Ok. Y con todas nuestras fuerzas. Vuelve a repetir Marcos 12:30, el mismo versículo de Deuteronomio 6:4, solo que de diferente forma, pero es exactamente lo mismo. Cuerpo, alma y espíritu. Este es el principal mandamiento. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, mucha gente ama a Dios los domingos. Ama a Dios, por eso la palabra dice, con tus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hay que entender bien la palabra. Entonces, vea qué importante que es esto. Seguimos, amados. Hacia la ley divina. Estamos hablando del pecado. Vea, el pecado es restricción o es quebrantamiento de la ley divina. El pecado es una transgresión. Le invito a que detenga el video y escriba: transgresión significa faltas, romper la ley de Dios o faltar a la ley. La palabra transgresión significa pecados, pero también significa romper la ley.
es de romper los mandatos de Dios, romper una regla que se le fue dado, una orden. Eso es transgresión. Ahora, la palabra transgresión en el Antiguo Testamento habla de pecados. Y no estoy hablando solo de un solo pecado. Todos los pecados que usted se imagine, va involucrado el concepto de la palabra transgresión. Vea lo que sigue diciendo. Transgresión voluntaria, o sea, por decisión propia. O es violación por ignorancia. ¿Se acuerda lo que hablé anteriormente en la parte de hacia Dios? Los pecados que son por falta de conocimiento, que entra esta parte que dice ignorancia. Ahí es donde muchas veces la gente peca por ignorancia, porque no conoce. Pero cuando ya conoce, dice Romanos que ya no tiene excusa delante de Dios. El conocimiento de la ley trae el conocimiento de que, como dice la Biblia, si no quisiera que matar es malo, usted no sabría que matar es malo, robar es malo, el celo es malo, la envidia es mala, mentir es malo y otras cosas. ¿Por qué? Porque ya usted tiene conocimiento. Entonces ya no tiene excusa delante de Dios. Entonces vean qué importante es eso. Transgresión voluntaria. Oiga, pecados voluntarios. Números 15:30. A mí me encanta, amados, cuando hay un pasaje y me gusta desalojarlo cuando puedo, ¿verdad? Me emociona. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, acuérdense que la palabra soberbia significa arrogancia, ego, al yo, que si usted sabe que lo que va a hacer es malo, pero aún así, me vale, yo acepto las consecuencias, me voy. Pero Dios te dice que no lo haga, pero usted va y por desobediente lo hace. ¿Qué pasa? Vienen las consecuencias. Acuérdense que las decisiones buenas o malas traen consecuencias. Y muchas veces se nos olvida ese detalle. Todo trae unas consecuencias. La vida es como un boomerang, amados. Lo bueno o lo malo que usted haga, se le va a devolver. Tarde o temprano. Otra gente lo llaman karma, ¿verdad? O no sé cómo lo llaman, que yo le digo por ahí en Facebook, pero no, yo lo llamo el boomerang de la vida. Todo se devuelve, lo bueno o malo que usted haga a otras personas se va a devolver, amados. Tarde o temprano se va a devolver. Así, el natural, cuando se habla del natural, es la persona que no tiene a Cristo, como el extranjero. Ahora, ¿quién es el extranjero? Acuérdense que los israelitas nos decían a los gentiles extranjeros. Ultrajan a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¡Wow! ¡Qué fuerte ese concepto! Salmo 19, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, o sea, guarda a tu siervo del egoísmo, del egocentrismo, del yo, del ser egoísta, de ser prepotente, de ser orgulloso, de ver solo para mí, para nadie más. Eso es lo que está diciendo aquí David, ¿verdad? Que no se enseñoreen. La palabra enseñorar quiere decir que no tome autoridad sobre nosotros ese pecado o esa condición o esas mañas, como decimos aquí en Costa Rica, amados, no sé cómo lo dicen en su país, o acuérdense que todos venimos del mundo como una tortuguita, que traemos un caparazón que poco a poco tenemos que ir quitándolo, ¿verdad? Y cambiar ese chip, ¿verdad? De malas mañas y cosas que traemos del mundo, pero eso es un proceso. Entonces, que no se enseñoreen o tomen autoridad sobre mí. Entonces seré íntegro, vea lo que dice, y estaré limpio. Esta es una oración que le está haciendo David a Jehová Dios y le está diciendo, quita el orgullo, quita la prepotencia, quita de mí todo aquello que impide o que tenga autoridad sobre mi vida para yo poder servirte con amor y verdad. Eso es lo que está diciendo en resumen David en este salmo. Vea lo que sigue diciendo, amados, y estaré limpio de gran rebelión. Qué bendito sea Dios, ¿verdad? Y si usted hace un estudio, esto lo lleva al Salmo 51, ¿verdad? Acuérdese de lo que dice el Salmo 51, versículos 17 y 18, ¿verdad? Límpiame con hisopo, seré más limpio que la nieve. Ok. Violación por ignorancia. Aquí viene el pecado por ignorancia, por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ok. Aquí hay algo que aclarar. La gente del mundo que no conoce a veces peca por falta de conocimiento. Pero, lastimosamente, hay personas, entre comillas, que conocen del Evangelio y se hacen como las desentendidas. No, yo no sabía. Amados, podemos engañar a las personas, pero a Dios nadie lo engaña. La gente no entiende que Dios todo lo ve. La Biblia dice que todo esto está desnudo delante de los ojos de Él. Él todo lo ve.
A él no se le escapa nada. Es más, lea el Salmo 139, que dice, y la parte que más me gusta, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Dijo David. David tenía una conciencia de la omnipresencia de Dios, que David sabía que él, aunque se fuera, como dice ese salmo, al infierno, a lo más profundo del infierno, ahí Dios lo va a guiar. Él sabía, él tenía un concepto de la omnipresencia de Dios tan grande que él sabía que a donde él fuera, si él se hubiera ido allá, al fin del universo, ahí estaba Dios. Y eso es lo que a veces a la gente se le olvida. Entonces, vea qué interesante, Números 15:27. Si una persona pecare por hierro, ¿qué significa por hierro? Significa por ignorancia, ¿verdad? Algo así entre comillas, ¿usted me entiende? Ofrecerá una cabra de 1 año para que expiación. Acuérdense que esto estamos hablando de Levítico y Deuteronomio y Números, ¿verdad? Que vienen los sacrificios. Entonces, Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, que significa que él entra al lugar santísimo, que ya una vez lo expliqué en uno de los videos, no sin sangre, la cual ofrece por él mismo y por los pecados de ignorancia de quién, del pueblo. Eso eran leyes de los sacrificios, obviamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora tenemos la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz. Ok, vamos a continuar. Ahora, el pecado hacia el hombre. ¿Cómo el pecado hacia el hombre? ¿Qué quiere decir esto? Amados, vean qué interesante este punto. El pecado o es injusticia. Ahora, ¿qué es la palabra injusticia? Es sabiendo que usted sabe que lo que usted va a hacer es algo injusto contra otro ser humano. Esta palabra entra lo que es ética y moral. Cuando se habla del pecado hacia el mismo ser humano, hasta usted mismo también, significa eso, hacer injusticia, que si yo algo voy a hacer y sé que lo que voy a hacer es algo malo hacia otra persona, sea un mal testimonio, sea meter chismes, sea meter cizaña, no sé cómo lo diga en su país, que usted me entiende, ¿verdad? En contra de otras personas, eso es el pecado hacia otro ser humano, y es pecado. Y hacia usted mismo, también es pecado. Acuérdense que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y este cuerpo lo hizo el Señor. Algo muy cierto, amados, que es en lo que es ética y moral, que es un debate, ¿verdad? Con respecto a la eutanasia, que no sé si usted sabe y tiene conciencia de eso. Mucha gente dice que si la eutanasia es buena o es mala. Amado, le invito a que investigue bien sobre la eutanasia. Y eso también tiene que ver con el pecado hacia uno mismo. Yo no puedo acortar, aunque tal vez la gente no entiende eso y es cierto, la gente sufre porque la persona es la que está sufriendo, no uno, ¿verdad? Y por eso le digo que es un tema muy delicado el asunto de la eutanasia para los pastores, ¿verdad? Pero acuérdense que Dios es el que da la vida y Dios la quita. Entonces, hay mucha tela que cortar con respecto a la eutanasia, ¿verdad? Pero aquí entra ese punto de la eutanasia, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado con eso y hay que ser sensible a las, amados, al dolor de la persona, ¿verdad? Porque es la persona que está ahí, pero acuérdese de algo, solo lo dejo con esto. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Usted tiene un día y una hora para nacer y para morir. No antes y no después. Mano, yo he visto accidentes donde el carro ha quedado totalmente despedazado y la persona sale como si nada. No le tocaba, como decimos en Costa Rica. No sé si usted lo ha visto. Accidentes tan bravos. Y uno dice, santo Dios de Israel, este hombre se murió ahí y salió vivo como si nada. Tal vez quebrado, tal vez golpeado, pero ahí está vivo el hombre. No le tocaba. Entonces, nosotros decimos así, no le tocaba, amados. Entonces, ahí es donde entra este punto, ¿verdad? Es muy importante eso. Por eso les digo, el pecado, y hablando de la eutanasia, que es un tema muy delicado y controversial, ¿verdad? Seguimos, amados. Ok, o falta de amor al prójimo, ¿ve? El pecado, lo que estoy explicando, hacia otra persona. Aquí entra la parte ética y moral. Pecado es todo aquello ético o moral que usted le hace a alguien sabiendo, amados, que lo que usted va a hacer es malo. Solo porque aquella persona tal vez te humilló, te trató mal, te la flemó, habló pestes de ti y lo que quiera. Y usted dice, me voy a vengar. Voy a hacerle esto, esto y esto. Ya con solo en el momento que usted pensó en su corazón hacerle el daño a otra persona, usted ya pecó. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el amor de Dios que usted profesa? ¿Dónde está el amor tan grande que usted dice que hace? Que usted dice que conoce, que usted expresa. Entonces, ahí viene el pecado hacia el prójimo. Entra esto, el pecado hacia el hombre.
Entonces, en ese instante, usted ya pecó. Empezó lo que se llama una raíz de amargura y de enojo en su corazón hacia otra persona. No hay que vengarse, amados. Hay veces la gente nos hace, se lo digo, experiencia propia, a veces la gente nos hace cosas que uno dice, Padre, perdóname, ¿te lo llevas o te lo mando? Hermano, es la verdad. Seamos sinceros. Hay veces uno dice, y yo lo he dicho, Señor, ¿te lo llevo o te lo mando? ¿Te lo llevas o te lo mando, Señor? Porque hay gente que nos saca del apellido, como decimos en Costa Rica, no sé cómo le dicen en su país, amados, pero seamos claros. Hay personas que nos sacan el apellido, decía mi mamá. Entonces, amados, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque si usted y yo decimos que amamos a Dios, ¿cómo usted, que conoce la palabra y que está lleno del Espíritu Santo, piensa en hacerle el daño a otra persona que tal vez le hizo el daño a usted? Amados, no se lo merece, no se envenene su alma y su corazón y no apague el Espíritu Santo por querer satisfacer su egoísmo y su odio hacia otra persona, solo porque la otra persona te lastimó y te hirió. No, amados, no sea igual, no se pongan los mismos zapatos de la otra persona. Ame. Por eso, qué fácil es amar al que nos ama, qué difícil amar a aquel que nos señaló, nos juzgó, nos criticó. Entonces, aquí entra esta parte del pecado hacia el ser humano. Amados, solo voy a dejar hasta aquí. En el próximo video, en la parte 18, vamos a continuar todavía con este tema del pecado hacia el ser humano, porque todavía tenemos que hablar de esto un poquito más para profundizar. Amados, que el Señor me los bendiga muy grandemente. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita, vaya al canal, amados. Aquí tenemos muchos, ya casi más de 50 videos, si no me equivoco, amados, de varios estudios bíblicos para su bendición. Un abrazo desde Costa Rica. Les saluda el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.